Queremos pasar a otro juicio, Juan Manuel, que es el juicio político que está motorizando el gobierno, el Ejecutivo, contra los miembros de la Corte Suprema. Vos sos parte de la Comisión de Juicio Político. Hoy hubo un cambio de estrategia, ¿no? Los legisladores oficialistas van a pedir el juicio político en la Cámara de Diputados. ¿Qué puede pasar ahí? Tu mirada sobre esto. Sí, el cambio de estrategia era básico para la... No digo ya para el legado del presidente Alberto Fernández, porque de legado va a tener poco, pero iba a ser un ridículo que no es un ridículo más, es una mancha grave. Perón le hizo un juicio político a toda la Corte en 1947 y no lo presentó Perón al juicio político. Dejó que un diputado avanzara sobre el juicio político. Néstor Kirchner... Es interesante lo que decís, porque hay un déjà vu entonces, ¿no? Sí. Es muy parecido este kirchnerismo al primer peronismo, muy parecido. Yo creo que es la parodia, ¿no? Porque claro, ya un presidente sin poder en su último año, parecido, claro, del último gobierno kirchnerista, quiero creer, porque este es el cuarto y último gobierno. ¿viste? Claro, ahora lo van a presentar los diputados. Cambió. Néstor Kirchner también promovió un juicio político que ya se venía tramitando desde hacía 2 años a la Corte Menemista, que era una corte muy desprestigiada, pero no lo presentó Néstor Kirchner, porque había, o sea, lo presentaron diputados de distintas facciones. Ese juicio político, el del 2003, 2004, prosperó porque era una corte muy desprestigiada que venía sacando una serie de fallos, la mayoría cuestionada, la mayoría automática de Carlos Menem. Y, por ejemplo, el presidente de la corte en ese momento era una persona que había sido comisario en La Rioja, funcionario, creo, de Menem. Era gente muy cercana a él. Acá el presidente de la Corte es una persona que lo votaron más de 2/3 del Senado, que lo nominó Macri, pero no tiene nada que ver con el PRO ni Conjunto por el Cambio. Kirchner, Alberto Fernández, sí, en otro contexto, tarde, lo emula. Final, triste, sin poder. ¿Viste el video que hoy subió? Por 2 fallos que a él no le gustaron. Esto es lo más grave. El autoritarismo pobre, impotente de Alberto Fernández, porque un autoritarismo sin ningún tipo de potencia, solo con, bueno, algún tipo de desgaste que quiere pretender para la Corte, es un autoritarismo que no lo va a llevar a ningún lado en sus intenciones, que va a dañar levemente a la Corte. ¿La va a dañar? Bueno, la va a desgastar, la va a tratar de presionar. ¿Cómo se van a comportar ustedes ahí? Nosotros vamos a ir ahí a dar el debate. Ellos, si tienen el quórum, vamos a ver qué hacen los 3 diputados de Sergio Massa que integran la comisión, porque por un número de más tiene 16 a 14, ¿no? Es 16 a 15. O sea, 14 Juntos por el Cambio, pero está el Topo Rodríguez, que es un diputado del peronismo federal, que desde el 1 de enero dijo de ninguna manera me presto a esta barbaridad. Hay un diputado de Massa que está en duda. Ojalá, supongo que será Ramiro Gutiérrez, que dicen que es una persona seria. Yo lo he escuchado alguna vez en el Congreso, preside el grupo de amistad con Estados Unidos, se muestra como un tipo razonable, además, claro, pero va a enjuiciar a una corte por 2 fallos que no le gustó al poder. Massa Ni Cristina hizo eso. Es muy, a ver, es como difícil de explicar, ¿no? Va a Estados Unidos, se muestra como un tipo previsible, al fondo, claro, al fondo también, y después se monta un juicio contra la Corte Suprema. Bueno, pero eso también habla de Massa, de qué es Massa. Porque uno puede ser, pongámosle, Massa. Es un tipo de capitalista, digamos, de centro. Sí, lo es. Ahora, ¿puede ser una persona autoritaria? Sí, puede ser una persona autoritaria. ¿Y qué Kirchner pasa? lo era. Cuando llegó al poder, Kirchner fue absolutamente autoritario. Tuvo un primer año porque no tenía todavía todo el poder. Después, cuando tuvo todo el poder, ¿cómo será Massa presidente? Porque es obvio que es candidato a presidente. Sí. Cuando tenga el poder. Bueno, ya tienen la muestra. ¿Es obvio? ¿Es obvio? Para mí, sí. A ver, es obvio que ya fue candidato a presidente, tiene intenciones para esta oportunidad, verá si le dan los números, pero es una persona con intenciones presidenciales desde que fue candidato en 2015. Hoy, ¿no? Rodrigo de Loredo dijo que él firma que Massa va con los 3 candidatos. ¿Y qué pasa si Massa juega al límite y un diputado de Massa no va y entonces Massa queda jugando ahí? Y de la especulación típica ventajera de Massa. Me pregunto, es una pregunta. No sé, ventajita. Me parece, sí, ventajita. Esa la puede hacer, no le va a salir. Me parece que no le va a salir. Hay que... ¿Por qué nosotros tenemos que ir a dar el debate? Por varias razones. Pero una de estas, yo sé que este es un tema muy alejado de la sociedad y la sociedad dice,
¿Qué hacen discutiendo un juicio político a la Corte? Muchos no entienden ni la razón del juicio político, ni de qué se los acusa, ni efectivamente... Claro, pues hay razones ahí técnicas que son difíciles Hay de muchas explicar. razones técnicas y la sociedad tiene otras preocupaciones, Sin duda. claramente, sin duda. Y este es el poder de daño del año final de Cristina en esas Kirchner. preocupaciones, el paso 2 a mí es el que me gustaría que le digas a la gente. ¿Cuál es el paso 2 de usted? El paso 2 es, vamos a ir a ese debate, pero por otra parte, no vamos a acompañar las sesiones extraordinarias Claro. de masa, que es un paquete de ley que muchas cuestiones le pueden beneficiar, incluso a la gente, otras no, pero... Sí, dudo. Pero ¿hasta dónde ustedes van a forzar esa situación? Porque de esto no solucionarse en el primer debate, no sigue el segundo. Después se vienen las aperturas de las sesiones del Congreso. O sea, ¿hasta Yo dónde leía llega esto? a fin de año con mucha razón las crónicas respecto de la baja, digamos, performance de trabajo del Congreso en el año 2022. Es verdad. Muy mal, la peor. A nosotros, la peor desde 1983. A nosotros nos votaron en el 2021, a muchos de nosotros, en una elección intermedia legislativa para ponerle, si el título fuera el de la elección de ese año, ponerle un freno al kirchnerismo. Bueno, ese freno lo pusimos muchas veces trabando leyes. Yo sé que decir lo que no sucedió es difícil de explicar y decir uno se dedicó a trabar leyes, hasta a algunos les enoja, a algunos de nuestros propios votantes. Pero hoy habría una corte, por lo menos... están trabadas las instituciones, como Claro. está trabado el Consejo de la Magistratura. Están abiertas, pero están trabadas. Yo creo que por un... No están haciendo su laburo, digamos. Por un bien, pero yo creo que lo estamos haciendo, que cumplimos el compromiso electoral. Hoy no hay una corte de 15 miembros, tiene media sanción de Senado. Hoy no hay un Consejo de la Magistratura kirchnerista, tiene media sanción de Senado. Hoy no hay una nueva ley que regule a todos los fiscales, tiene media sanción de Senado. Hoy no hay un impuesto a la renta inesperada, un proyecto del Poder Ejecutivo. No hay una mala ley de humedales que querían poner, imagínense, O con sea, la que decir, sequía que hay en ustedes este momento. funcionaron de límite. Funcionamos de límite. No pudimos marcar la agenda, porque la agenda, en un Congreso tan repartido, la agenda la marca en general el oficialismo, incluso el presidente tiene poder de veto, pero yo creo que el límite lo pudimos hacer y lo vamos a tener que seguir haciendo. Las últimas 3 sesiones del Congreso nosotros no dimos quórum. Hoy la presidenta de la Cámara de Diputados es una presidenta de acefalía, es decir, no está designada presidenta. Por el reglamento de acefalía ella sigue cumpliendo las funciones, pero el kirchnerismo no termina de entender que no tiene el número y que intentará con el poder de daño, pero nosotros tenemos la capacidad de evitarlo, Sí, lo el vamos a show. hacer. Ahora, el Juan show Manuel, político está planteado y de hecho estamos hablando de eso. en gran Exactamente. medida, ¿no? Vos dijiste algo que me parece que estaría bueno explicar, ¿no? Dijiste, bueno, esto no tiene que ver con la gente, ¿no? El tema del juicio político, sí, está muy alejado de una sociedad que está muy necesitada en muchos planos. Pero nosotros sabemos que sí tiene que ver. Tiene que ver la consecuencia. La ¿no? consecuencia. Claro. ¿La podés explicar? Miren, sin ser Así como la ni corrupción técnico, tiene que ver. ni... ¿Qué modelo decidió nuestro país, que es el que decían los países que progresan? Un modelo de democracia, pero republicana, es decir, con separación de los poderes. Nosotros tenemos 3 poderes, por lo menos, bien claros: un ejecutivo que administra, es decir, gobierna; un poder judicial que dirime conflictos entre particulares y el Estado, entre particulares entre sí, o entre el Estado en sí mismo, una provincia con la nación, una provincia con otra provincia, no puede resolver la y un política. Congreso que delibera y legisla en términos generales. Ese modelo es al que Cristina nunca le gustó. Ella siempre intentó confrontar con ese modelo, intentó torcer ese modelo, en algunas oportunidades lo pudo, y ahora lo hace Alberto Fernández al final. ¿Cuál es la garantía de la Corte? Es la seguridad jurídica, la garantía del Poder Judicial independiente. Es que el derecho que uno tiene, el derecho de propiedad, por ejemplo, el más básico, sí está escrito en un artículo de la Constitución, pero si no hay un poder que te lo garantice a vos, el que ganó la elección, si no tiene ese límite, bueno, lo va a poder avasallar. Entonces te da la seguridad jurídica para que vos tengas un emprendimiento, te da la seguridad jurídica para que alguien venga e invierta. Yo digo, no soy economista y no sé todas las razones, pero esta volatilidad que hay en estos últimos días puede tener que ver con que alguno dice... Es coherente lo que vos decís, Dipache. en una parte. O sea, tenés una situación de un juicio político de esta magnitud y querés llamar un blanqueo. O sea, ¿qué seguridad puede llegar a Claro, el ciudadano si no resolvés esto, ¿me entendés? Exactamente. O sea, Juan Manuel, claramente es coherente esa parte. El kirchnerismo está avanzando con todo, por todas las maneras, y está lanzando una campaña política. Ya hizo varios videos en 11 días que llevamos de enero. Sí. Para decir una campaña blanca y otra un poco más oscura, ¿no? Así se le dice, ¿no? Con inteligencia ilegal. Pero ustedes, ¿cómo van a resistir y cómo se van a rearmar? Porque van a necesitar leyes si es que son alternancia de gobierno en el 2023.
Nosotros tenemos una experiencia, que es haber gobernado en minoría la Argentina durante 4 años y por más que no hayamos sido un éxito, digamos, nuestro mayor problema fue no haber reelegido, eso hay que reconocerlo, pero adquirimos una experiencia gobernando en minoría que creo que es intransferible, pero que al mismo tiempo creo que es muy buena para muchos de nosotros los que tratamos de hacer una autocrítica y aprender de esa experiencia. Creo que la inmensa mayoría de los funcionarios, los que fuimos legisladores, los que fueron gobernadores, presidentes, en fin, ministros o líderes políticos. Y de esa experiencia hemos aprendido. Ya de por sí, por cómo están las cámaras hoy, nosotros vamos a tener mejor número en el Congreso, además de la experiencia acumulada. Y creo que además hay otra parte que por ahí no la ve la sociedad, porque hay mucho ruido electoral, ya desde el año pasado, incluso desde el anterior. Pero hay gente muy seria que de esa experiencia y de su conocimiento técnico, pero también de la experiencia política de muchas personas, hoy está trabajando y hay solamente matices en qué es lo que hay que hacer. Lo que va a definir qué es lo que hay que hacer es lo que encontremos, ¿no? No es lo mismo encontrar un banco central con reserva negativa que con algo de reserva, que con mucha reserva, un dólar estallado o no, una bola de deuda en pesos que no sabemos qué va a pasar. Pero creo que hay mucha más consistencia, mucha más conciencia, mucho más conocimiento del tamaño de los problemas del país. Juan Manuel, muchas gracias, Muchas gracias por por la haber visita. estado.